¿Listo, jóvenes? Perdón, mi micrófono, cierto. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con esta parte, con este apartado de la psicología social. Aún no entramos a la teoría de la psicología social, pero vemos que juega un papel, un rol muy importante en cuanto al manejo, al análisis y a la descripción de ciertas conductas de los grupos. Nosotros no somos los mismos cuando estamos en un grupo, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando estás con tu grupo de amigos o de amigas o de compañeros, no eres exactamente el mismo que cuando estás en tu casa, ni eres el mismo que cuando estás con tus padres, que cuando estás con tus tíos, etcétera. Incluso con tus abuelos, ¿no? Suele ser así. Bien, la psicología social es una psicología de los grupos humanos, de los grupos que forman parte o de los cuales nosotros formamos parte y no nos podemos desprender tan fácilmente. No física, sino también por otra serie de ligas o rasgos que nos son o se nos presentan como dados al salir o al formar parte de estos grupos, ¿vale? Hablaremos más adelante de grupos de inclusión, de grupos de exclusión y las distancias que dejé en una tarea entre psicología social, sociología, antropología, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a explorar este interesante punto del análisis de la manipulación desde las 10 estrategias que son descubiertas o argumentadas por Noam Chomsky. ¿Alguien me puede decir cuál fue la última estrategia en la que nos quedamos? La 2. ¿Se acuerdan cuál era? En la de crear problemas y soluciones. Nosotros, podemos ser ya partícipes o testigos de cómo se nos presenta un problema, pero a la vez indirectamente se nos presenta la solución. Nosotros queremos que haya algo que se tome como un acuerdo, pero en realidad ese acuerdo previamente ya se hizo, ya se tomó o ya se habló. Noam Chomsky, en esta estrategia de la manipulación, aquí está, ahí está. No, ese es mi ejercicio. Ahí está. Dice, es un problema reacción-solución. Se crea un problema o una situación. Ojo, se crea un problema. Y veíamos lo del video, ¿cierto? Crear un problema y ofrecer la solución, pues muchas veces es lo que mejor nos puede salir para resolver alguna situación ahí problemática. Te pongo el ejemplo, te pone el ejemplo micro, ¿no? Tú con tus papás, tú sabes que vas a reprobar una materia. Vámonos a lo micro, como dice, las crisis sociales. Efectivamente, muchas de las crisis sociales son construidas a partir de este punto, señorita, muy buena observación. Pero vámonos a algo más local, a algo más personal. Cuando tú sabías que ibas a reprobar una materia, o sea, cuando matemáticamente veías que ya era complejo sacar un 11 para evitar con 6 o con 7, dependiendo del caso, pues tú sabías que ibas a requerir dinero para el examen extraordinario y en caso de que no lo pudieras conseguir, entonces recurrías a tus padres o criadores. Tú les ofrecías primero el problema y después les vendiste la solución. ¿Cómo? Saben, no voy a salir tan bien o tan alto como me hubiera gustado en una materia. De hecho, es muy probable que la calificación mínima sea la que yo pueda acceder. Sin embargo, nos están dando una oportunidad. Si pagamos el examen extraordinario, la calificación que obtengamos en el examen sin necesidad de entregar trabajos, tareas o cosas así, que probablemente fue en donde me pudo bajar más la calificación, no se va a contar. Entonces, por ejemplo, si saco un 9 en el extraordinario, en la materia me van a poner ese 9 y ya sin necesidad de hacer una revisión de todos los trabajos, tareas o cosas así, o incluso irme a recurso. Es lo mejor. Y entonces tú se lo vendes como lo mejor. En realidad solo es algo que tú quieres que hagan. Pero no, ¿por qué? Porque si tú vas y le dices, papá, ¿me puedes prestar 150 pesos para un extraordinario? Te van a regañar y te van a decir que no, que cómo es posible. Entonces, en lugar de llegar con un problema, llegas con una solución a un problema que tú sabes puede ser resuelto de otra forma, pero que al final de cuentas vendes como una solución factible o plausible dadas las condiciones en las que te encuentras tú, ¿vale? Esa estrategia es bien interesante, sobre todo cuando hablamos de relaciones sociales. Ajá. Cuando se tienen o se deben asumir ciertas problemáticas que a lo mejor no siempre son bien aceptadas, pero al final de cuentas lo pones así, ¿ok? Vamos con la tercera estrategia, la estrategia de la gradualidad. Esta es bien buena, pero requiere algo de tiempo. ¿Por qué? Porque para hacer que se acepte una medida inaceptable, fíjate,
para hacer que alguien acepte una medida inaceptable, o sea, que si tú llegas ahorita y le dices, vamos a hacer esto, quiero hacer esto, te van a decir definitiva y literalmente no, ni creas. Y lo único que tienes que hacer es hacerlo, pues a lo mejor un poquito espaciado, hacerlo gradualmente. Para que se pueda aceptar. Si está presentándose mi, no va. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, perdón. Tercera estrategia, hacerlo gradualmente. Hacer que acepte a alguien gradualmente algo es mucho más fácil que soltárselo de madrazo, o sea, de golpe, perdón. Cuando tú vas a tomar una medida inaceptable, que, por ejemplo, te la pongo a nivel macro, cuestiones relacionadas con la devaluación de una moneda. Ustedes, desde hace ya más o menos 8 años, fueron testigos de una de las crisis económicas de México más fuertes, en donde el dólar llegó a cotizarse hasta los 23 pesos. ¿Cómo es que nosotros no hicimos algo como sociedad, como pueblo y todo eso? Bueno, hay una manipulación muy interesante, aparte de otras que se han aplicado, pero con esta es algo mucho más importante. ¿Por qué? Porque al devaluar el peso, o al bajarlo a un nivel de compraventa comparada contra el dólar, el euro u otra moneda, lo que hicieron fue vendernos la idea de que era lo más necesario para poder salvar la economía del país. Cosa que utilizando términos o argumentos que no entendemos la enorme mayoría de la población, consideramos que al ser gradual o necesaria la forma en la que nos fueron vendiendo esta idea, pues al final la aceptamos. Fíjate lo que dice aquí. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas o por años consecutivos. De esa manera, condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestos durante los 80s y los 90s. Estado mínimo, privatización, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución se hubieran aplicado de una sola vez o de un solo golpe. ¿Qué es lo que sucede a nivel micro? Tú sabes cómo preparar a tus papás para una noticia que seguramente si tú les das de golpe no les va a caer nada bien. Y sobre todo que tienes la posibilidad de generar procesos y distancias para poder establecer una relación conjunta entre lo que tú quieres que entiendan y lo que a ellos les convendrá entender. Sobre todo considerando que tú saldrás más beneficiado. Vamos a un ejemplo. A muchas personas, sobre todo en el caso de las chicas, no siempre es constante que, sobre todo entre los 13, 14, 15 años, acepten al primer novio, ¿no? Bueno, no al primer novio, sino al primero formal, vamos a llamarlo así, o a la pareja formal. ¿Y qué es lo que sucede? Que sobre todo con uno de tus dos padres o creadores tienes un poquito menos de confianza, sobre todo porque se va a poner medio loco, ¿no? Entonces tú le vas metiendo o te ayudan a meterle gradualmente la idea de que tú ya sales con alguien y que ese alguien está interesado en conocerle, en entrar a la casa y cumplir con todos esos convencionismos sociales occidentales que son tan chistosos. ¿Qué es lo que haces? Pues primero te haces de tu novio, de tu novia o de tu pareja, por supuesto.
sin necesidad de poner en consideración las enseñanzas, los consejos o incluso las órdenes que tus padres o a uno de ellos te ha puesto. Tipo, a mí no me traigas a ninguna persona, a mí me vas a traer al único con el que te vas a casar y nunca me vas a volver a traer a nadie más, etcétera. Esa medida de llevarle a alguien en ese punto es inaceptable. ¿Qué es lo que tú hiciste? Platíquenme. Bueno, no ustedes, a lo mejor algún conocido o persona cercana a ustedes. Los escucho. Adelante, Melanie. Si no, no se preocupe. Ok, si quieres, mientras usted me escribe, alguien más que pueda comentarnos. ¿Nadie más? Ok. Dice la señorita Ana Patricia, yo le platicaba a mi mamá sobre la personita y creaba un ambiente de confianza y poco a poco, ahí está perfecta. Le iba diciendo sobre la situación de que era mi pretendiente y que quería conocerla y aunque no lo aceptaba al 100, terminó accediendo a conocerlo. Ella decía, prefiero que estés aquí a que te escondas en otro lado. Eso, señorita Ana Patricia, justo es lo que Noam Chomsky nos explica en la estrategia de la gradualidad. Es la forma en la que nosotros, como dice aquí, vamos haciendo que una medida inaceptable en un primer momento resulte o concluya siendo aceptada. ¿Por qué? Porque lo fuimos metiendo poco a poco. Lo que usted hizo, la estrategia, creo yo, radicaba en esto, en crear un ambiente de confianza. Entonces un cambio te digo, oye mamá, no sé, después, generalmente, y siempre se lo he dicho, quieres dar una noticia o quieres influir en alguien, hazlo después de comer. De verdad, es la mejor manera. ¿Por qué? Porque físicamente pues nos encontramos, comer cansa, o sea, incluso habemos personas que cuando comemos sudamos, generalmente por gordos, como en mi caso, pero es una muy buena, es más, muchos negocios a nivel internacional o pláticas de negocios se hacen o se cierran después de una comida. En la antigua Roma, después de hasta atracones o cosas así. Vamos a ver lo que nos dice la señorita Melanie. Cuando yo entré a la preparatoria me quería algo, bueno, me quedaba algo retirado donde vivía, ya que siempre mi escuela estaba cerca de donde vivía y conocía por lo que intuía mi mamá que era menos probable que entrara a los exámenes de admisión de la preparatoria del municipio
Por lo que le comenté del Comipems. Ajá, claro. A mí me tocó llevar Comipems en la Ciudad de México y el Estado, ¿no? Dice, aparte de que la verdad casi no sabía, lo logré y me dio a escoger la carrera, pero el lugar más cercano, los cuales empezaban desde Cuautitlán y me emocionaba y pues, me aterraba, pero accedió. Justamente lo que hizo usted, señorita, fue aplicar también esa estrategia de la gradualidad. Hacer que algo que cuando tú lo sueltes o lo vas a soltar resulte inaceptable, o sea, de plano te van a decir que no, lo hagas de una manera continua, ¿vale? Esa es la estrategia de la gradualidad. La cuarta estrategia, la estrategia de la diferencia o de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en un momento para una aplicación futura. O sea, es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Y ojo, porque luego, y sobre todo porque el público o la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo va a ir mejor mañana. Eso es algo bien interesante de la psicología, de las masas y de los grupos. Siempre, por alguna extraña razón, tenemos la idea de, como dice la canción de Yuri, siempre habrá tiempos mejores. Eso es importante. Ahora, ¿usted sabe de programación, señorita Melanie? Bueno, que ahorita me responda, más o menos. Ok, ¿ha escuchado de R? Ok, platicamos luego, ¿vale? Me mando un WhatsApp porque por ahí tengo un proyecto interesante que justamente con gente que estudia programación, de hecho estoy platicando con una de ellas, que es la señorita Linet, que ya se nos va a noveno, con sus compañeros, estamos por ahí trabajando cosas interesantes para hacer relaciones entre algunas cosas. Pero bueno, regreso a la estrategia de la manipulación de una medida inaceptable a partir de la diferencia. En este caso, les decía, tenemos esa esperanza que, como dice la canción de Yuri, siempre habrá tiempos mejores. Que si bien tiempos pasados fueron mejores, puede que este presente que hoy se nos presenta así de medio gacho, medio culé, en un futuro cambie. ¿Cómo? No sabemos, pero a eso no, nos esperanzamos, ¿no? Justo a través de esa estrategia, entonces, el público podrá aceptar ese sacrificio y que quizás, solo quizás, ni siquiera vaya a ser necesario. Les platico a nivel macro. Cuando se hizo el cambio hace muchos años, ustedes todavía ni estaban quizás en planes de generar, por ahí del 91, 92, un peso, si no, pregúntales a tus papás o tus abuelitos, era igual a 1,000 pesos. Un peso de ahorita era lo que nosotros en aquel entonces considerábamos 1,000 pesos. O sea, 1,000,000 de pesos uno, dos, tres, en realidad eran 100,000 pesos. ¿Qué es lo que le quitaron? Le quitan 3 ceros al peso. Y entonces, la devaluación que posteriormente se vino ya no fue en cientos de miles, sino solo en miles. Ya no fue en millones, sino en cientos de miles. Ya no fue en 100 pesos, sino en un peso. Esa estrategia fue bien interesante. ¿Por qué? Porque yo creo o considero que ya sabían, te la venden como una medida de, pues es que tener 1,000 pesos o hacer cuentas de a 1,000 pesos cuando es un peso es muy cansado. Vamos a quitarle 3 ceros y 1,000 pesos es un peso. Y entonces ya manejamos unidades y no de centenas, ¿no? O unidades de millar, ¿no? Entonces la gente, pues sí, va por allí. Cuando viene la versión del 94, en enero del 94, ya fue en pesos, ya no en cientos o en millones, ya fue más bajita. Te pongo un ejemplo de lo que hice yo en psicología organizacional. Les decía, nosotros teníamos la situación de que a determinado tiempo teníamos que quitar a algunas personas porque ya había bajado la demanda digamos, la temporada fuerte ya había pasado. Entonces lo que hacíamos era, así, bajita la mano, venderles un proceso doloroso.
les decíamos, ¿saben qué? Necesitamos correr 80 personas, pero no sé cómo lo vamos a hacer. Ahorita les explico cómo entraba la otra estrategia. Y entonces hacíamos que la gente creyera que en algún momento nos íbamos a deshacer de 80 personas, cuando en realidad solo necesitábamos deshacernos de 40. O sea, poco menos de un cuarto de la plantilla base. Sobre todo diciéndole, pero mira, si los vamos a descansar, porque no los estamos corriendo, o sea, solo los vamos a descansar sin goce de sueldo, para que posteriormente, en unos meses o en unos días, que en realidad era prácticamente 4 meses, en unos días pues se puedan reintegrar cuando de nuevo a cuenta implique la aplicación de toda la plantilla en la demanda que tengamos. Pero pues esperemos que ahora sí las ventas vengan fuertes y ustedes ayúdenos, ¿no? Los hacíamos copartícipes de un problema que en realidad ni siquiera era de ellos. Es más, me atrevo a pensar, al 100% ni siquiera estaba en nuestras manos. Y así poco a poco, el sacrificio en algún momento pues podía llegar a ser evitado. Y lo más importante o lo más interesante era que al final de cuentas la gente se acostumbraba a la idea y poco a poco, ojo, se resignaba a ella. Se resignaba a ella. Eso es algo interesante. O sea, era algo que se tenía que hacer, que a lo mejor decíamos, bueno, igual y no pasa así como tal, pero pues al final tendríamos que hacerlo. Y entonces ahí es en donde tronaba, ¿vale? Eso sí, definitivamente era una de las estrategias más útiles para esto. Esta es una de las más, a mí en lo personal, que más me duelen, pero que también son importantes. ¿Y saben por qué? Porque se han encontrado, se encuentran o se encontrarán situaciones muy peculiares en donde a ustedes esta estrategia ahora sí les parezca distinto a lo que quizás creían que era. Y esta es la quinta estrategia. La quinta estrategia de la manipulación de Noam Chomsky es dirigirse al público como criaturas de poca edad. Así es, jóvenes y señoritas. A los seres humanos, sobre todo a los adolescentes, jóvenes y adultos, tenemos cierta preferencia porque se nos hable o se nos dirijan como si fuéramos criaturas de poca edad, como niños. Te pongo un ejemplo aquí en la escuela o en la universidad. Hay cosas que muchos todavía no entienden, pero bueno, ahí es en donde puede llegar a ser uno manipulador. Sobre todo, insisto, entre los 16, 17 hasta los 23 años, todavía no somos ni lo suficientemente grandes para considerarnos nosotros mismos adultos, pero tampoco somos lo suficientemente pequeños como para decir que somos niños, ¿cierto? Es cierto, profe. Claro. A veces, y díganme si me equivoco, queremos que se nos den las ventajas o las cualidades de ser tratados como adultos, pero sin dejar de ser niños o sin dejar de ser hijos, ¿cierto? Así de, ay mamá, ay papá, ya estoy grande, déjenme vivir, solo voy a ir 3 días a Veracruz con mis amigos, no va a pasar nada, ya me sé cuidar. Pero me dan dinero, por favor. O sea, tenemos como que de repente esa ventaja. Nos sentimos grandes, pero nos gusta que se nos trate como niños. Bien, pues va más allá de las actitudes, va también en la forma de pensar. Esta estrategia dice que la mayoría de la publicidad dirigida a un público masa o gran público utiliza un discurso, argumentos, personajes y entonaciones infantiles y que muchas veces son próximos casi a la debilidad. O sea, casi como considerar que el espectador o el receptor de ese mensaje fuera una criatura de poca edad o prácticamente una persona con deficiencias mentales. ¿Mm? Te pongo el ejemplo. Ah, la forma de dirigirnos de nosotros a algunos de ustedes. Para mí no sé, son jóvenes, señoritas, alumnas, alumnos, párale de contar. Yo siempre se los he dicho, yo no soy su amigo, yo puedo tener una excelente relación con ustedes, podemos tener muy buenas e interesantes pláticas, jugar videojuegos, salir en bicicleta, no sé, hacer mil cosas, pero siempre hay una barrera. O sea, ya para que haya una relación de amistad profunda, bueno, primero que otra cosa tendría que ponerme a pensar qué es lo que yo a mi edad puedo ofrecerles como amigo, ¿no? O sea, no sería una relación pareja tan solo por el hecho de tener casi el doble de la edad de ustedes, sino es que un poquito más o menos, ¿vale? 2. Generalmente, y por mi forma de hablar o de dirigirme a las personas, piensan que estoy enojado o que estoy haciendo las cosas muy serio, pero pues en realidad solo es una costumbre.
Pero ¿qué pasa con los maestros o las maestras que empiezan a trabajar como si fueran en el kinder? Ajá. Hola mis niños, ¿cómo están queridos alumnas y alumnitos, alumnos pequeñitos, amiguitos? Y entonces tú dices, te están manipulando, ¿sabes? Cuando alguien se dirija a ti como una persona de poca edad, aguas, ahí hay manipulación, ojo, ojo. Así como lo de ver, que veíamos en el otro video, en el video anterior del inicio de esta clase, ahí cuando alguien te empieza a hablar como criatura de poca edad, como si fuera una cosita chiquita, bonito, ¿sí? Te está manipulando, definitivamente. Te pongo un ejemplo macro. Los comerciales o la forma en la que muchos programas de televisión o de YouTube se dirigen a las personas. Ajá. Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué dicen los amiguitos de aquí? Y dices, güey, tengo 20 años, ¿no? Yo soy un niño. Y dices, pero sí, está padre que me traten así. Otro ejemplo. Tus papás. Hola mi niña, ¿cómo estás mi bebé? Bien papá, aquí, ahí te traje a tu nieto, ¿no? Y dices, ay güey, no, tu bebé. Yo puedo entender eso, ¿no? Los padres siempre vamos a ser padres, pero también hay una capacidad de manipulación cuando bajamos la edad emocional o mental de las personas para poderles darles o transmitirles un mensaje. Pongo otro ejemplo. Parejas. Generalmente, y diría Nacho Cano en una canción muy bonita de Mecano, por cierto, les recomiendo mucho el grupo español Mecano, tiene cosas fabulosas por allí. Él decía, ¿no? Dice, y ahora hablo contigo en diminutivo con hombres de pastel. ¿Mm? ¿Cómo nos hablamos cuando estamos en una relación? Sobre todo cuando esta va iniciando, empieza a llegar a la cresta máxima de fuerza, ¿no? Hola mi reina, hola mi cielo, hola mi vida, hola pedacito de amor, hola mi corazoncito. Y entonces empezamos a usar los diminutivos para dirigirnos a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque indirectamente, o no sé, bueno, exactamente, como dice la señorita, igual, por ejemplo, a los adultos mayores, yo he visto que les gusta mucho o tienen mejores respuestas positivas cuando cuando se les habla de esa manera. Uh-huh. Sí, porque dice así como ellos no saben ciertas cosas, nosotros de más pequeños, por lo tanto ellos no tuvieron paciencia y no, exactamente. Ajá, dice, es cierto, ya que pues, hay cierto reflejo e imaginación de cuando ellos eran pequeños y nosotros unos papás. Ajá, como cuando cambia, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta ir cierto, bueno, en la Ciudad de México, había un lugar X donde yo comía, tacos de bistec con queso o de carne enchilada con queso o tortas, ¿no? Y a mí me encantaba ir porque, aparte de que eran muy ricas, la señora siempre, hola mi hijito lindo, ¿cómo estás? Pásale, vente, siéntate, ¿te sirvo tu coca? Y yo decía, sí, por favor. Y decía, güey. Y la señora tenía una cantidad impresionante de gente. ¿Mm? Y entonces, hola corazón, ¿qué te sirvo? No me digas, ¿quieres tu gordita de queso con bistec, verdad? Y yo, sí, por favor. Y la señora vendía, pero con todo. Tú ibas a veces, te lo digo de todo corazón, incluso cuando andaba bajoneado así del trabajo, así de chale, necesito un apapacho, necesito que alguien vaya acá y vea cómo estoy y me diga, hola mi cielo, ¿cómo estás? Ven, siéntate, mira, comete mientras sale tu gordita, porque tengo un pedido de 5 personas, o sea, era casi una hora, mira, comete este taquito. Y dices, wow, más allá de buena actitud, no es buena actitud, es hablarte como si fueras una criatura de poca edad. Ajá. Vuelvo a lo mismo. Las maestras o los maestros que hemos tenido, tenemos o tendremos a lo largo de la vida que son hola jóvenes, ¿cómo están corazones míos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias de la manipulación. Fíjense pedacitos de cielo que esto es una... Y entonces dices, ¡ay! ¿Por qué te está manipulando? Yo les he dicho, a ver, ustedes no son ni mis niños, ni mis hijos, ni mis corazones, ni mis vidas, ni mis cielos, son mis alumnos, soy su profesor, y a veces la gente se confunde cuando no marcas esa distancia. ¿Sí? El abuso de como incluso, ay, es que es bien, el profesor es bien mala onda porque no nos habla chido. ¿Cómo quieres que te hable? Como si fueras una criatura de poca edad. Si eso es lo que te agrada, o no quieres que se te hable en tonos de voz fuertes, aguas. Eso quiere decir que entonces estás muy manipulado. ¿Mm? Ojo, cuanto más se pretende engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Porque si uno se dirige a una persona como si tuviera 12 años de edad o menos,
Entonces, en razón de la sugestionabilidad, tendrá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como una persona de 12 años. Básicamente, al hablarte, al tratarte o al venderte algo con ese tono, no te dan tiempo de reaccionar. Como niño, pues no tienes capacidad de decidir. Te decía esto de la señora de los tacos de bistec con queso. O sea, me decía, mira, cómete este taquito. O sea, me daba un cacho de, o sea, ni siquiera era uno entero, ¿no? En lo que sale pero cómetela despacito, con calma, ¿sale? Ahorita, mijito, ahorita te atiendo. Y yo decía, sí. Y decía, güey, tienes que estar en una hora en otro lugar y a lo mejor te vas a tardar 40 minutos aquí más lo que comes. O sea, no te va a dar tiempo. Pero tú te quedabas, ¿por qué? Porque ya te había dicho que te esperaras como si fueras un niño. Te pongo el ejemplo contrario. Cuando tú vas, no sé, me invento el ejemplo, a McDonald's, al Burger King, así de, hola, buenas tardes, ¿de qué va a ser tu pedido? ¿Qué paquete te damos? ¿Paquete 3, paquete 4 o paquete 5? ¿Con papas o refresco grande o chico? O sea, ahí no te hablan como si fueras una criatura de poca edad. Ahí te hablan para que tú elijas. Incluso lo hacen de manera más rápida. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Carl Juniors. ¿En qué te puedo servir? ¿De qué te puedo tomar la orden? Tú dices, paquete 4, papas grandes o papas chicas, papas chicas porque a lo mejor son más baratas. Te recomiendo las papas grandes porque aparte crece también tu refresco solo con 15 pesos más. Ok, dámelo. Es una diferencia importante. Y ahí es en donde entra una de las manipulaciones más complejas. ¿Por qué? Porque pensaríamos que son personas que son como tiernas, buenas o carismáticas cuando es todo lo contrario. Aguas, tengan mucho cuidado con eso. Uh-huh. Siguiente estrategia, la número 6, utilizar el aspecto emocional mucho más con la reflexión. Esto es porque aquí empiezan las formas de manipulación más graves que existen en este sistema. 1. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional. Ajá. Se supone que nosotros, al día de hoy, y sobre todo cursando este primer semestre de la carrera tan maravillosa que es psicología, sabemos o estamos en el entendido que la razón siempre debe de estar por encima de la emoción, ¿cierto? Adelante. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Mm? Uh-huh. La pregunta es, señorita, ¿por qué nos venden la idea de que lo emocional tiene que ganarle a la razón? Si entendemos, la razón es la reflexión, o sea, el análisis, el contraponer las probabilidades, las posibilidades con hechos reales que pueden llegar a o devenir en una toma de decisiones efectiva y eso sustituirlo por la emoción. ¿Le suena la frase de deja que tu corazón decida? No le dejes al cerebro las tareas que son propias del corazón. No pienses solo con el cerebro, piensa con el alma y con las emociones. Y dices, güey, eso no es cierto.
romántica o literal, vamos, poéticamente hablando, sí, el corazón habla de las emociones y el de lo bueno y lo malo y de las corazonadas, por eso se llaman así, pero en realidad siempre cualquier decisión debe de pasar primero por la razón, no por la emoción. Pero ¿qué crees? Ha habido, sobre todo desde finales del siglo XX, del siglo XIX al XX, una importante ola de pensamiento en donde te invitan a creer lo contrario, no a pensar, porque hoy es lo que no quieren. Quieren que tú pongas o antepongas tus emociones. ¿Ja? ¿Para qué? Porque el uso del registro emocional permite abrir la puerta o de acceso a lo inconsciente. Pero ojo, al inconsciente no ese del inconsciente, preconsciente y todo eso, no, sino a la falta de conciencia, o sea, a la falta de razón. Pensar o creer que se está pensando con el corazón, cuando en realidad el corazón ni es un órgano que tenga una neurona siquiera, pero por supuesto se pueden implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores o compulsiones para inducir ciertos comportamientos en la gente. Y eso, de verdad, de verdad, es un serio problema. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué eso es peligroso? O sea, a nivel poético, o sea, incluso desde algunas pseudociencias psicológicas se habla del pensamiento emocional, la inteligencia emocional. Ustedes han sido hasta portadores de esta idea, ¿no? Las emociones tienen que estar por encima de la razón. No, jamás, nunca en la vida. Para eso nosotros tenemos esto, que es nuestra cabeza, nuestro cerebro y todos los procesos internos que se llevan a cabo para poder hacer cálculos precisos o estimados estadísticos básicos para decir, no lo, a ver, te pongo el ejemplo más fácil de esta estrategia. Cuando un profesor quiere que tú recurses una materia, lo primero que te va a decir es que tú no te preocupes, que si bien en los primeros 3 parciales o 2 parciales y el global no te fue muy bien, seguramente en el global tú la vas a hacer. Confía en ti mismo, tú tienes que estar seguro. Yo creo que en los exámenes te fue mal porque seguramente el nervio te ganó y no te controlaste, no pudiste hacer. No es cierto. Si no te fue en un examen, aunque fueran estas causas, por el hecho de no haber puesto la atención suficiente o necesaria para poder contestarlo, pues obviamente no lo vas a pasar. Pero entonces te dicen, no, tú no te fijes en los números, tú veíaslo. Hay gente que te dice, oiga, profe, y si mejor de una vez me voy al extra y que no me cuente como reprobada, y entonces igual y tengo chance y no presento el global, tú preséntalo. Total, no tienes nada que perder. Y dice, sí es cierto, ¿no? O sea, no, sí tengo que perder, pero bueno, igual y ahí puedes ganar, ¿no? Son situaciones en donde podemos implantar eh, en esa emoción deseos, miedos o temores. Y eso es muy conveniente. 7. Este es el que más me molesta. Este es el que más me preocupa. Y es hacer que el público o la masa sea incapaz de comprender tecnologías o métodos utilizados para su control. En este, jóvenes, y este es, creo yo, de los más reales que tenemos, la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser siempre la más pobre, la más mediocre y sobre todo que se pueda mantener en un nivel de ignorancia que ya va dirigido a esas clases y entonces a las clases superiores se les pueda generar un sentimiento de incapacidad para comprender lo que está pasando. Dice la señorita Melanie, dice, porque las emociones causan un descontrol, desequilibrio, se mentaliza, supersticiones. Claro, claro, claro. Ahí es en donde entra, señorita Melanie, lo que veíamos hace rato de las pseudociencias, ¿no? Las neurociencias, de las pseudociencias, en donde una persona te invita a creer que tus emociones pueden sobre tu razón.
y que si tú le deseas el bien o el mal a una persona y lo deseas con todo tu corazón, puede llegar a tener un efecto sobre ellos, lo cual es un absurdo. ¿Mm? Dice, cuando hay peleas entre familiares y te ponen la situación de que ellos te cuidaron y otras cosas y te hacen sentir mal, por lo que dejas de pelear o protestar, claro, pues apelan a eso, por supuesto. La señorita Patricia dice, entonces se puede decir que cuando, por ejemplo, en una situación te encuentras indeciso de si hacer las cosas o no, aunque ya sabemos la respuesta, ajá, nos cuesta aceptar la realidad y dejamos, por supuesto, esto, señorita Ana Patricia, es justamente eso. Uh-huh. Aun cuando sabemos que todo está perdido, decimos, pues a ver qué pasa. Igual, como te decía, así como tenemos esa predisposición para creer que en algún momento las cosas estarán mejor o serán mejores, la realidad es que nos invitan o nos han manipulado a creer o a pensar de que si pensamos con el corazón, lo cual de por sí, o sea, si tú dices esa frase, piensa con el corazón, ya valiste gorro, pues así lo venden, ¿no? Incluso en las caricaturitas esas o dibujitos del Facebook, es lo que mucha gente te vende, ¿no? Así de apaga el cerebro y enciende el corazón, ¿no? O el cerebro hablándole al corazón de, ves, te lo dije, culero, ¿no? No es cierto, o sea, eso no es cierto. Nunca las emociones tienen que estar por encima de la razón. Eso es de películas, de series como Los Caballeros Jedi y todo eso, de no piense, siente y la fuerza y no sé qué, es pura, o sea, está chido, está padre porque pues es algo que te enseño. Yo soy fan de Star Wars, tengo mi sable de Kylo Ren y tengo acá un Star Destroyer y cosas así, pero es una película y sé que eso que te dicen o te inventan, pues no va a pasar, ¿me entiendes? Tienes que ser razonable, tienes que usar la razón, la lógica, efecto, causa, estímulo, respuesta, efecto, causa, y no dejar a esto, ups, está cañón, ¿no? Pero bueno, les decía, es de los peores. ¿Y sabes por qué? Porque en esta estrategia nos vamos a dar cuenta de que hemos sido expuestos a una mediocridad aceptada. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Y ojo, no hablo de que escuelas particulares, o sea, que son mejores las particulares. No, 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 no. Hablo de que independientemente de la condición en la que estamos o estemos, ¿sí? Parece ser que a mucha gente le conviene o le ha convenido mantener no a los atotonilquenses o a los hidalguenses o a los mexiquenses, sino en general a una parte enorme de la humanidad en una gran ignorancia, y más que en una ignorancia, en la mediocridad, en un pensamiento mediocre, en un pensamiento contrapuesto a una lógica básica en donde entre más nos peleemos entre nosotros y entre más busquemos condiciones absurdas o cosas así, ¿sí? Al contrario, más caemos en eso, ¿no? En el chisme, en la ignorancia, en el desconocimiento de las causas o las lógicas básicas de los elementos que forman parte de nuestra vida. Eso jóvenes, y te lo digo como alumno y como persona, es lo que más nos ha llegado a afectar al día de hoy. ¿Quieres un ejemplo? Bien sencillo, tus abuelitos. Tus abuelitos en un nivel de educación básico, me refiero, primaria, algunos más secundaria, tienen conocimientos más sólidos y más fuertes que tú. Y te puedo decir por conocimiento de causa, porque me tocó evaluar parte de la reforma educativa, que muchas veces lo que se enseña en la escuela llega a ser cada vez menos complicado. ¿Por qué? Porque hay intereses, en este caso, indicadores internacionales, que debemos cumplir o, mejor, no debemos cumplir para mantener ciertos beneficios al ser mediocres. Eso es grave. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto de esta? Es como, bueno, se puede hacer referencia a lo que hablábamos la clase pasada con lo del chupacabra. Uh-huh. Que pues, o sea, todos nos,
desviaron la atención con eso cuando en realidad pues, estaba pasando algo más y de esa forma nos manipulaban para que no nos diéramos cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Ok, esa es una estrategia, pero lo grave, y como dice usted, lo grave no es aventar una estrategia de esas, de la distracción. Lo grave es que la gente se lo creyó. Y tan grave es, de verdad, tan grave es, que al día de hoy mucha gente lo sigue creyendo. ¿Cierto? Somos más complacientes con la ignorancia y la mediocridad porque así hemos sido creados. Criados, mejor dicho. Ya alguien leyó el elogio a la locura de Erasmo de Rotterdam y ahí es en donde se explica esto. Entre más ignorantes somos, parece que más felices vivimos. Cuando no sabemos qué condiciones de vida o calidad de vida en la que podemos, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía de la pobreza y la limpieza, uh-huh, la gente entre peor vive y así dice que es más feliz. El no ser, ojo, solo razonables, como la estrategia anterior, que es una muy conveniente estrategia, unida con esta, uh-huh, entre más ignorantes somos de las cosas, entre más, o sea, si incluso llega alguien y dice, oigan, los están engañando y alguien le dice, pues sí, lo sabemos, pero ¿no ves que nos gusta? Es cuando caemos en estos excesos. ¿Sí? Somos complacientes con la mediocridad. ¿Por qué? Porque nos han tocado épocas en donde vivir así es lo que nos salva. Adelante, señorita J.D. Vianney. Profe, no sé si mi ejemplo está correcto, pero bueno, lo voy a dar y ya me dice si estoy en lo correcto. Por decir, en ¿Sí? una preparatoria a la que asistí, Uh-huh. había un maestro que despidieron porque pedía favores, Uh-huh. tipo, si me compras un desayuno o ese tipo de situaciones, Uh-huh. yo te pongo cierta calificación. Entonces, yo siento que bueno, sí es malo, pero lo peor es que los alumnos accedían a él. Entonces, hubo una ocasión que le pregunté a un compañero que solía acceder a eso, uh-huh, y le decía, pero la próxima materia de esta, si no sabemos nada, entonces... Ahí está. Tristemente eso es un ejemplo complejo. Yo siempre he dicho y he sostenido que no hay malas escuelas. A mí me molesta mucho cuando alguien habla de la calidad de una escuela por su costo. ¿Sí me explico? O sea, la náhuatl de México, el ITAM es mejor porque es más caro y porque entonces allá sí vas a estudiar. No, a ver, tú no pagas por lo que aprendes, tú pagas por el servicio, ¿no? Creo que sigue hablando la compañera, pero se oye muy cortado. O sea, no estás aprendiendo nada. Entonces, él decía que sí te gritaba. Entonces, por así decirlo. Uh-huh. Sí. Sí. Señorita JD, me parece que se está cortando su conexión. Si gusta, puede escribirme o puede escribirlo y justamente tomo de ejemplo lo que usted nos dice. Les decía, yo considero jamás he estado satisfecho con el hecho de decir que por más cara que es una escuela es mejor. Yo he visto que hay personas, sobre todo de algún tipo específico de clase, sin ser despectivo al respecto, pero que creen que entre más cara sea la escuela en donde manden a sus hijos, mejor es la calidad de la educación que tienen. Y en realidad no, porque no depende ni de la escuela ni del sistema. En realidad el sistema básicamente por ley sería el mismo. Depende en gran medida de cuánto nosotros valoramos lo que hacemos. Y por eso les decía, no hay malas escuelas, hay malos maestros y hay malos estudiantes. Y como dice la señorita, en una preparatoria despiden a un profesor que pedía paros por calificación de invítame a mi desayuno y te pongo un punto. Échame la mano para una llanta de mi carro y te paso el semestre. No sé, cosas así me invento. El problema no son esas personas, el problema es la gente que lo tolera. ¿Por qué? Porque cree que eso le va a ayudar.
Eso es un problema. Dos, hablando de las escuelas, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y la pregunta seria, en este caso, o la pregunta fuerte sería, ¿cuántos de nosotros realmente lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros nos comprometemos a responder a esas exigencias fuera o saliéndonos de esa terrible y apabullante mediocridad? Porque cuando tenemos un profe buena onda, cuando tenemos un jefe chido, es porque no nos exige lo que por norma nos debería de exigir. Y entonces somos complacientes con eso. Somos complacientes con el hecho de, ay, pues lo importante es pasar, ay, pues lo importante es la calificación. No, lo importante es que aprendas y no lo haces. ¿Por qué? Porque ya te has acostumbrado a la mediocridad. Y uno no puede ser complaciente con eso. Si nos dicen cómo tienen que hacerse y llevarse las cosas, nosotros tenemos que asirnos a esas normas. Pero si no estoy de acuerdo solo porque no me conviene, entonces estoy siendo, desafortunadamente, muy complaciente con esa ignorancia y mediocridad. ¿Sí me explico? Siguiente estrategia. La de estimular al público a ser complaciente con esto. Y voíamos. Y esto yo lo veo desafortunadamente en cuestiones relacionadas con el entretenimiento. ¿Se han dado cuenta de que de unos 15 años, más o menos, o sea, si ustedes tenían entre 5 y 6 años, en la televisión o en los programas abiertos o en las redes sociales como YouTube, Facebook o en videos, se hizo complaciente el público a la idea estúpida de ser complacientes con lo vulgar? Te pongo un ejemplo, y lo digo con todas sus letras. Televisa, que actualmente se vende o se proyecta como una empresa inclusiva, una empresa moderna, una empresa complaciente con toda esta cuestión de la diversidad y tal, es una empresa que generó mucho rating con programas, por ejemplo los de Telehit o de los chistes, en donde la vulgaridad, o sea, el desprecio por el hombre o la mujer en su máxima bajeza, nos resultaba gracioso. Eso es un ejemplo. Vamos, las series, las películas. Te pongo otro ejemplo más claro, lo de los narcos. Vivimos en un país azotado y asolado por esta cuestión del narcotráfico y su influencia en distintas esferas del poder económico, político, social, moral, incluso religioso. Y nos enoja y nos enferma, así como en el video que veíamos la clase del viernes, ¿no? ¿Y qué, dónde está la policía? ¿Y por qué los gobernantes no hacen nada? Bla, bla, bla. Pero esa misma persona o ese mismo canal o ese mismo productor de contenido es el que te vende las series de narcos, ¿no? Y no hay justificación. ¿Por qué? Porque saben que somos ignorantes, saben que no somos personas cuidadas o atendiendo esta situación y que somos complacientes con el hecho de ser tontos, vulgares e incultos. Ajá. Y esto no es algo nuevo. Triste o desafortunadamente, uno de los programas más complacientes con la ignorancia, la mediocridad o el desprecio por el ser humano en su máxima expresión, era lo del Chespirito, ¿no? Y no hablo mal de él ni nada, o sea, el tipo hizo su trabajo, creo que lo hizo maravillosamente bien, al grado que al día de hoy es una figura reconocible en muchos lados del mundo. El problema era lo que deja. Y te venden un humor basado en el humor físico, en el golpe, en donde es chistoso pegarle a alguien una cachetada o es chistoso minimizar a alguien por su condición económica, ¿no? Que luego tenía cosas positivas, así, por ejemplo, a mí me encantaba el don Ramón Valdés, o sea, el tipo se me hacía fabuloso, pero después dices, bueno, y era una persona que te vendían que era gracioso buscar trabajo y no encontrarlo, deseando no encontrarlo. Y entonces te pones a ver todas estas situaciones o circunstancias, ejemplo, de las telenovelas, en donde tú tienes que esperar que en algún momento llegue alguien y te salve de tu pobreza o de tu mediocridad, porque pues, Diosito la Rosa de Guadalupe te lo mando, es complacer esa ignorancia o esa absurda o tonta vulgaridad del pensamiento personal. No hay una cultura del esfuerzo. Es más, o sea, no solo en México, muchos programas, por ejemplo Disney, que es un monstruo comercial, se va adaptando a lo que es socialmente bien visto o comprado. Y ellos van a hacer lo necesario, cuando sea necesario, porque así lo creen, de adaptarse a las condiciones populares para que la gente consuma sus productos solo porque los consideran buenos, aunque en realidad
están haciendo uso de esta estrategia. Entre más sumidos en la ignorancia te tienen, entre más sumidos en esa pobreza intelectual te mantengan, pues ahí está. Al día de hoy el Discovery Channel, que se supone o se vendía, o el History Channel, así como canales de historia o de ciencia, que hace unos años tenían programas con Neil deGrasse, con Carl Sagan, o sea, con tipos que decías, wow, eso está padre. Ahora te meten lo de los alienígenas ancestrales, lo de criaturas mitológicas que pueden existir y no, o sea, está bien cañón. Creemos que Facebook, que Instagram, que Twitter son fuentes de conocimiento y que nos gusta creerle a las personas solo por el hecho de que alguien lo dice o porque está padre o está de moda creerles, ¿cierto? Eso es ser, o sea, aparte de ser ignorantes, como la estrategia anterior, o sea, de que sabemos que nos tienen sumidos en esa ignorancia, es que la aceptamos. Y la aceptamos y somos complacientes con eso. Es como si estuviera de moda ser ignorante, estúpido o pendejo. Porque es padre, ¿no? O sea, es chidito. Y esto Aguas tiene tiempo. Mi hijo Gael, que actualmente tiene 15 años, veía mucho un programa que se llamaba La Secu. O sea, le escribían así, Secu, ¿no? Y salía en el 5 y en el Cartoon Network. Y ya sabes, ¿no? Venía todos estos personajes de los que ya hablé en alguna clase, ¿no? Así como el tonto adorable, el genio enojón incomprendido, el galán inocente, la bella suave, así como tal, etcétera, ¿no? La mala bonita, cosas así. Ujú. Ah, y yo veía que él y sus amiguitos se identificaban más con el que era el tonto, como el que era el menso, el monche se llamaba, o el monchi, no me acuerdo, no sé si ustedes alguna vez vieron ese programa, y de repente veías así un friego de niños en la primaria, ya en la escuela de Hidalgo Monroy, así jugando, y chocaban entre sí, y así yo decía, chale. O sea, como un programa, como una serie, como un contenido generado para las masas puede enseñar a la gente indirectamente a ser complaciente con la mediocridad, la estupidez, o que está padre ser tonto, ¿no? ¿Qué opinión les vale eso al respecto, jóvenes psicólogos en formación? ¿Nadie? ¿Quieren que elija a alguno de ustedes? Ok. A ver, Paola Guadalupe, la escucho. Yo creo que muchas veces, pues sí somos influidos por los programas de televisión y como usted dice, como que nos identificamos con algunos personajes y eh, pues nos creamos esa idea de que somos así y entonces, y también lo hacemos con las demás personas y pues yo creo que sí influye y también la televisión, como que últimamente se ha estado adaptando a las, como a las nuevas generaciones y a cómo piensan. ¿A cómo piensa? Claro, pero ¿cómo piensan o por qué piensan así? ¿Por qué las nuevas generaciones... claro, ¿por qué las nuevas generaciones traen este pensamiento? Y ojo, ha sido, si tú lo observas bien, señorita, ha sido gradual. Jimena Ramírez Velázquez, la escucho, señorita. Sí, bueno, pues yo igual pienso porque, por ejemplo, muchas ocasiones, incluso nuestra propia familia, no los, o como que no los inculca. Si pasa algo en la Rosa de Guadalupe, nos dice así como que no hagas esto porque te puede pasar esto, salió en la tele. O cosas así que a lo mejor ahorita podemos decir que son tontas, pero aún así las seguimos viendo. Uh -huh.
Y déjese de verlo, creerlo, ¿no? Sí, Yo, porque ujú, yo voy a bueno, eso. una vez yo recuerdo que, por ejemplo, en La Rosa de Guadalupe salió que una niña, según por usar el teléfono, le explotó la mano, en la mano y no sé qué. Ujú. Y ahora ya todo el tiempo, por ejemplo, en mi casa es que no traigas tanto el teléfono porque te puede explotar esa cosa. Es que no traigas el teléfono porque no sé qué, no sé cuándo. A lo mejor sí perjudica, pero no al modo como te lo pasan en la televisión. Y sobre todo porque aún al día de hoy la televisión sigue jugando un papel importante. Quizás ya no en nosotros, porque estamos ya más acostumbrados al contenido de acá, ¿no? Antes se hacían contenidos para miles, ahora miles hacen contenidos para miles. O sea, yo tengo un canal de YouTube donde subo las clases y tal, por cierto, ahí están las clases que hemos revisado hasta la semana pasada. Y y tengo bien pocas visitas, ¿no? Pero si hiciera uno de cualquier otra cosa, yo sé que tendría más. Yo sé como psicólogo que si me baso en la psicología basada en la evidencia, en los tratamientos efectivos, probados o comprobados en cuanto a costo, tiempo, voy a tener menos clientes a que si me pongo una túnica blanca y me dejo crecer el pelo y la barba y hago limpias o le digo a la gente lo que quiere escuchar. Uh-huh. Eso es un problema bien grave. ¿Por qué? Porque estamos dejando a un lado la razón, como decía acá, estamos dejando a un lado el superarnos a nosotros, pero sobre todo que nos hacen complacientes a eso. Uh-huh. Y eso se vuelve como una cuestión más compleja todavía cuando caemos en esos excesos. La penúltima, reforzar la autoculpabilidad. La apoteosis de todo esto es que te dicen que tú estás así, piensas así, vives así, trabajas así, con lo que dice usted, por ejemplo, de creerle a la tele, a las redes sociales, a los chismes, a todo eso, pero pues porque tú quieres serlo. O sea, el responsable directo de todo esto eres tú. No la televisora o los contenidos o las estructuras que generan ciertos movimientos para que te cases con una idea, sino tú por creerlo. Cuando Emilio Azcárraga Milmo decía que él hacía televisión para jodidos, no decía una mentira. Y no me refiero a persona jodida económicamente, como muchos llegáramos a pensar, sino jodida intelectualmente. Personas que al día de hoy creen que existen las mancias, personas que al día de hoy creen que existen las energías y todo eso, cuando en realidad, aun cuando saben que no existen, tienen esa esperanza de que existan para que les vaya bien. Somos complacientes con la mediocridad, la ignorancia y la vulgaridad, no porque el reggaetón sea una moda y sea malo. Ajá. El reggaetón, como cualquier otra expresión cultural o social, deviene de una clase que ha sido desfavorecida justo por esto. ¿Mm? En algún momento les ponía el ejemplo. Hay canciones que dicen exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Hay poesía que dice exactamente lo mismo. O sea, de que te gusta alguien y que quieres o le vas a tener relaciones sexuales con esta persona, pero una cosa es la elegancia o la forma en la que lo diga y otra cual porque el conocimiento, el manejo del lenguaje es corto o reducido. Y entonces el artista no tiene la culpa, ni la gente que lo consume. ¿Mm? Cuando le hacen críticas, por ejemplo, al Bad Bunny de que es el mejor compositor, entonces claro, lo es porque vende una cantidad impresionante de canciones que pueden o no tener sentido para mí, para ti o para él incluso, pero que sabe que el público es complaciente con eso. Pero porque él deviene de una clase, ojo, aquí es en donde está complicado esto y es un tema que va más allá de la cultura. Mucha gente rechaza el reggaetón por ser inculto, por ser vulgar, por ser soez, por ser minimizador de las personas y los humanos y los hombres y las mujeres, cosificarles y anteponer el dinero y todo eso y el crimen y tal. Pero es la misma gente que se rehúsa a leer o a creer otra cosa. Lo dice porque en algún momento alguien lo leyó y coincidieron con eso. O sea, somos mediocres porque incluso mucha de nuestra opinión ni siquiera es nuestra. Y ojo, psicólogos, eso aunado con lo que veíamos en el video de hace ratito, te puede llevar a pensamientos complejos de seguridad sobre quién realmente eres o lo que tú piensas que eres. Porque es más fácil que alguien más piense por mí o me ponga gradualmente una forma o estructura de pensamiento para ver la vida y no hacerla de emoción. Al fin que ser pobre es ser chido. ¿Se acuerdan cuando veíamos eso del pensamiento o la moral judio-cristiana hispanoamericana? En donde pues entre más pobre seas, pues Dios te va a querer más, ¿no? Más fácil vas a llegar al cielo y estás chido.
O enojarte, ¿no? Sí, yo vengo de la calle, no tengo educación, me vale madre política y se chinga mi nación. Dices, güey, que lo cantes lo entiendo, o sea, yo puedo cantar mil cosas y ni siquiera saber el sentido que se dice, solo me gusta el patrón rítmico o el tema. Pero creerte eso, o sea, creerte que tú eres un Bad Bunny en un contexto totalmente diferente, entre comillas, a lo que él ve o vive, pues es complicado y la gente se lo cree. Claro, eso que dice la señorita Dulce Alondra Juan Hernández es esto, que somos complacientes con la mediocridad. El vendernos las cosas para que seamos ignorantes y lo sigamos siendo, y sobre todo, la penúltima te decía, es reforzarte esa idea de que tú eres el responsable de vivir así. O sea, ese pensamiento de la gente, por ejemplo, del que trae este cuate de Nuevo León, de, pues la gente es jodida porque quiere, güey, la gente no tiene trabajo porque no quiere trabajar, porque es huevona, no sé qué. Imagínate si así pensáramos todos. Y dices, no, pues ya con esto, ¿no? Ya hiciste la tarea, pues le hice a medias, pero ya es algo, ya es trabajo honesto. No, eres huevón. Y eres complaciente con eso porque el medio en el que te has desarrollado te ha hecho pensar así. Y pensar diferente o hacer las cosas diferente, que es lo que más nos conviene, nos da flojera o lo consideramos hasta absurdo. Ah, pero cuando un profesor te dice, no, a ver, tienes que hacer esto, esto y esto, y llegar a esto y esto y esto, ay, no. Es que me exige mucho. Es que vamos empezando, es que somos de primero. O sea, solo por el hecho de ser de primero tengo que ser complaciente contigo. Puedo entender quizás que no te pueda hablar con un lenguaje que aún no has dominado, pero yo tengo que enseñarte a hacerlo. Pero cuando llegan y se quejan de porque les dejan mucha tarea o muchas lecturas y cosas así y está mal, entonces, ojo, estamos siendo complacientes con la mediocridad, la ignorancia y sobre todo con nuestra misma condición humana. La 9, señorita Melanie, es esta: reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que él y solamente él es culpable de su propia desgracia. ¿Por qué? Pues porque es insuficiente la capacidad de inteligencia que tiene, que yo no estoy generando, y que aparte, en lugar de rebelarse contra el sistema, el individuo se autoinvalida y se culpa. Y sobre todo, genera un estado de depresión cuyos efectos básicos es la inhibición de su acción y sin acción, pues no hay revolución. Somos complacientes con la ignorancia y entonces sabemos que somos ignorantes porque pues, nos tocó vivir así y ser así y pues ya ni modo, ¿no? ¿Para qué aspiro a más? ¿Para qué pienso de más? O sea, así, mientras me quede tranquilo, callado, pues todas las cosas van a ir bien. Y por último, tenemos la que nos abre la puerta a lo que le decía la señorita que habla de programación, el conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Y en el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados en la ciencia ha generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y algunos que son poseídos y utilizados solo por las élites dominantes. Gracias a la biología, a la neurología y a la psicología aplicada, ese sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado, tanto física como psicológica o conductualmente. El sistema ha conseguido mejor conocer al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Y al día de hoy te puedo decir que tristemente, cuando abras tu canal o tu cuenta de Google y abras YouTube, abras Facebook, abras Instagram, abras TikTok o abras cualquier red social, y veas los comerciales, los productos, el tipo de publicaciones que te dan o que te venden, es porque te conocen mejor de lo que tú crees conocerte. Es porque ellos saben que bajo todas estas condiciones de desinterés, despreocupación, del poco o nulo uso de la razón y está encima obviamente siempre la emoción, pues te van a vender eso. Y saben que al no leer, al no prepararte, al ser complaciente con tu propio estado, de mediocridad, de pobreza emocional o intelectual, pues te pueden vender más cosas y entonces ya no eres un producto que consume, eres un producto a consumir. Tú antes consumías una marca, ahora las marcas te consumen a ti. ¿Cómo? Usándolas solo porque alguien más las usa, poniéndotelas porque alguien más se las pone o porque viste que alguien se veía cool así. Y entonces es grave, muy grave el mundo en el que estamos y el que nos espera. ¿Por qué? Profe, Sí. un ejemplo de lo que dice sería, por ejemplo, ahorita que está muy de tendencia TikTok, ¿no? La forma de vestir, igual, por ejemplo, ahorita ya es como que todas las niñitas ya de 10 años y ya más grandes, es como que quieren seguir la misma tendencia de ropa y la forma de hablar y todo eso. La forma de hablar.
¿Te acuerdas que de repente algunos grupos sociales, no sé, quieren hablar como norteños, como sinaloenses o así, que pues, oh, verga, arre, fierro y no sé qué? Ahí está. Otros Ajá, quieren sí. hablar fresa. ¿Qué pasó, güey? Así a mí. Otros piensan que está padre estar en contra del sistema cuando es el mismo sistema el que hace que tú estés en contra para mantenerte entretenido. Te venden la idea de que ya debes estar harto de la política y que al final todos perdemos y cosas así, pero que votes por alguien. Y entre más ignorantes somos es más fácil controlarnos. Porque estas estrategias de la manipulación, al final, en todas y cada una de las 10, recae la ignorancia. Exacto, o sea, ropa para hacer un básico, ¿no? O ropa para hacer buchón, o el cambio o el uso de... Se han adueñado de movimientos legítimos, de verdad, de movimientos muy legítimos, para incluso hacerlos comerciales. Yo he visto, por ejemplo, esto de lo del feminismo y tal, y que es un movimiento de muchos años y muy respetable, que hemos seguido de cerca y que hemos apoyado muy de cerca. Ahora resulta que no, y que aparte pues, te pueden vender así como los accesorios oficiales de la lucha feminista. Hay páginas que hacen eso, de verdad. Y hay gente que las compra. Uh-huh. O sea, te venden el pañuelo oficial del movimiento feminista de Querétaro. Ejemplo, solo, ¿no? Y entonces, si traes el pañuelo oficial, pues ya eres como... Es exactamente lo mismo. ¿Mm? El estándar de lo que ahora debes pensar, el estándar de lo que ahora debes creer como lo bueno, lo malo y tal, pues se vive en eso, ¿no? Ya hay una autocensura desde uno mismo, ya no tiene que haber un aparato represor o un estado represor como en el 68, en el 71, para que la gente se mantenga con miedo y callada. Se dieron cuenta de que es mejor que entre nosotros nos autocensuremos y ellos estar muy a toda madre. Y no hablo de un superestado, como diría Antonio Gramsci, hablo ya ni siquiera de gobiernos, sino de empresas. Ajá. ¿Qué es más peligroso? Porque el gobierno al final de cuentas lo cambian, lo ponen, lo quitan, ya hay como cierta línea o patrón de ello. Y seguimos teniendo los mismos gobiernos que merecemos. Que merecemos por la falta de actitud proactiva o positiva hacia nuestro propio destino. Creemos que es más fácil que alguien piense, viva o haga las cosas por mí. ¿Sí? Yo creo que es más fácil buscar un ideal o un estándar de psicólogo porque me parece que es chido y hacerme como él o ella, solo pues porque está padre o es más padre que me digan qué pensar a pensarlo yo. Exactamente. Si eres trapper, si eres rapper, si eres vándalo, si eres cholo, si eres escato, si eres punqueto, si eres darqueto, si eres mil cosas, al final es eso. Alguien más está pensando por ti. Y el problema es que en la última estrategia vemos que pareciera que estas redes o estos sistemas de información se conocen o nos conocen mejor que nosotros mismos. Y eso, jóvenes, es grave. Claro, decíamos, ok, yo puedo entender que imito o imitaba a mis ídolos del deporte, de la música, de la, no sé, de cualquier área, porque busco un proceso de identificación, de identidad para construirme una personalidad años después. Yo se los he dicho, se los preguntaba. Muchas de ustedes fueron los patitos feos, fueron RBD, fueron no sé, mil cosas. ¿Sí? No lo nieguen. Pero al día de hoy, pues está cañón que a tus 20 años, a tus 18 años, te sigas creyendo el patito feo o RBD. Ah, pero ahora si eres trapero, si eres buchón, si eres escato, si eres reggaetonero, o sea, va cambiando el sistema y te siguen hablando y tratando como si fueras una criatura de poca o de corta edad o con una deficiencia mental, pues para tenerte mucho más fácil controlado con esto. Uh-huh. Vives, vives eso. Y digo, lo hacemos, porque todos caemos en ese exceso, ¿no? Hay gente que se preocupa por el número de followers, de likes que tienen, y no te da nada. O sea, no, ya tienes 100,000 seguidores, 10,000 varos, ¿no? Porque hasta para eso, porque mucha gente he visto que se crea, no ma, ese canal está bien pendejo, y hace, ok, hazlo tú y gánate lo que ellos se ganan. ¿Ves cómo somos complacientes con la mediocridad y la ignorancia? Analiza estas 10 estrategias y piensa en cuáles o desde cuáles, al día de hoy, tristemente, te tienen manipulado. ¿Cuál es la solución? Leer, informarte, dudar. El principio del epistémico del que yo te hablaba
de David Hume, el escepticismo, no creerte todo lo que la gente te dice, es lo que yo te decía, por eso la lectura y con relación a esto de lo que siempre les digo de arriba la evidencia y abajo la pseudociencia, no es porque yo lo crea, porque entonces si tú crees lo que yo te digo y repites lo que yo te digo, estamos reproduciendo un saber dogmático y ya valimos madre y somos todo aquello contra lo que se supone estamos luchando o peor. La ciencia es dudar, la ciencia es generar resultados. No solo explicar, describir y citar y hacer, no, es generar cambios importantes en la vida de la gente, empezando siempre por la de nosotros mismos. Dudas, preguntas, aclaraciones. No, profe. ¿Seguros? No, profe. Muy bien. Si Quiero no hay hacer un dudas, comentario. sí, adelante. Fíjese que me gusta mucho o me llama mucho la atención el hecho de que nos pueden comprar muy fácil a todos nosotros, debido a que en ciertos ámbitos o en ciertas partes desconocemos sobre ese espacio, por así decirlo. Ujú. Y al desconocer cada vez más sobre el espacio, nos pueden vender algo que ni siquiera tiene que ver con eso. Entonces, es algo como que sorprendente el hecho de que nosotros mismos compramos, todavía lo compramos, sin siquiera decir, a ver, espérame, déjame, o algo así, simplemente te dicen, no, pues es que, como decía hace rato, no, pues es que ya lo vimos con este, lo vimos con este, incluso yo lo hice y me funcionó y con él se lo compran, es como que, órale. Claro. Y pues creo que yo mismo he comprado de ese tipo de cosas, viéndolo desde esa dirección. Pues es que en realidad lo que te decía, dejamos de ser una sociedad consumista, como en la mitad, finales, la tercer cuarto del siglo XX, a ser un producto de consumo. O sea, antes nosotros consumíamos las marcas, ahora las marcas nos consumen. O sea, antes una marca tenía el deseo de que tú la compraras y hacía lo posible porque así fuera. Ahora es al revés. Ahora tú haces todo lo posible por tener una marca. Un ejemplo es el de los celulares, ¿no? Mi hijo Gael quería un iPhone 12. Yo le decía, ¿y para qué lo quieres? Pues porque es un iPhone 12 y porque yo voy a llegar a la escuela y voy a tener, o sea, voy a ser el único güey de un iPhone 12. ¿Y para qué lo quieres? Básicamente un teléfono sirve para hablar, para mandar mensajes y recibirlos y revisar tus redes sociales. Y hay teléfonos que valen menos de un cuarto de la mitad de un medio de lo que vale un iPhone y hacen exactamente lo mismo. Entonces ahí es en donde tú quieres consumir la marca, porque la marca ya te está consumiendo a ti. ¿Vale? Les dejo eso de reflexión. El próximo jueves tenemos una actividad interesante con el doctor